Quizás pienses que Dios se ha alejado. Quizás mires al cielo en silencio, preguntándote, Señor, ¿por qué nada cambia? Rezas, tienes esperanza, crees, pero los días siguen igual, las puertas permanecen cerradas y todo parece suspendido, como si el tiempo se hubiera detenido, como si Dios se hubiera alejado. Pero no es así, no te ha abandonado, no te ha olvidado, Él está ahí, silencioso, sí, pero presente, mucho más presente de lo que imaginas. A veces el cielo grita en el silencio, no, estás sin respuesta, estás siendo protegido, estás siendo resguardado, estás siendo perdonado. Lo que llamas abandono puede ser atendido. Lo que llamas demora puede ser liberación. Lo que llamas silencio puede ser una barrera invisible entre tú y un abismo que ni siquiera sabías que existía. Tal vez te culpas por no ser lo suficientemente fuerte, por no tener éxito una vez más, por perder otra oportunidad. Pero ¿y si Dios, con sus propias manos, hubiera cerrado esa puerta? ¿Y si hubiera dicho, no porque te ama demasiado como para dejarte caer donde creías que debías? Hay personas que se han alejado y dolió, pero respira hondo. Mira de nuevo. ¿Era realmente buena esa presencia? ¿Acaso ese vínculo no te estaba drenando la paz, la luz, la esencia? Dios vio lo que tú no viste. Dios escuchó conversaciones que tú nunca oíste. Dios percibió intenciones que tus ojos no podían ver. Las cortó antes de que el veneno se propagara, y aunque los extrañes, aunque parezca injusto, el cielo no actúa para complacerte, sino para protegerte. Y cuando todo parece quieto, cuando los días son iguales y las respuestas no llegan, hay una paz inexplicable, un alivio sin razón, un descanso en el alma que no sabes de dónde viene. Esto no es indiferencia divina, es presencia oculta, es cuidado silencioso, es Dios diciendo, ahora no, porque te conozco, y sé que aún no estás listo, y sé que el camino aún no está despejado, y sé que si te dejo ir, no volverás igual. No estás paralizado, estás siendo preservado. El cielo está organizando tras bambalinas que tus ojos no pueden ver, cancelando trampas, desviando accidentes, previniendo alianzas erróneas. Y si te detienes a pensar, ¿cuántas veces te has quejado de algo que no salió bien, solo para darte cuenta después de que era una liberación? ¿Cuántas veces te has quejado y luego has llorado de gratitud porque Dios no lo permitió? El cielo no te ha olvidado. El cielo está obrando a tu favor. Hoy quiero mostrarte la evidencia, no de la presencia ruidosa de Dios, sino de su protección silenciosa. Quiero guiarte a través de señales que quizás hayas ignorado, por caminos que creías un desvío, pero que en realidad eran salvación. Porque hay momentos en que Dios no responde, Él protege, y protege con firmeza, con amor, con sabiduría, aunque no lo entiendas, aunque duela, porque el Padre que ama también se esconde, también calla, también dice que no. Y tú, que te has sentido olvidado, quizás solo estás escondido, protegido, resguardado. Quizás el cielo guarda silencio, porque ya te ha protegido. Y hoy, en este video, reconocerás cada una de estas respuestas ocultas. Recordarás puertas cerradas que fueron liberaciones, personas que se fueron antes de destruir su fe, invitaciones que parecían oro, pero en realidad eran trampas disfrazadas, y comprenderás de una vez por todas que Dios nunca dejó de actuar, simplemente dejó de explicar. Comencemos, porque quizá no necesites una nueva respuesta, quizá solo necesites reconocer las señales del cuidado que ya se está dando, incluso en el silencio de Dios. Cuando nada cambia, pero el mal tampoco avanza. Hay momentos en que la vida parece congelada, nada avanza, nada retrocede, todo sigue igual. Rezas, ayunas, clamas y la escena permanece inalterada.
Se siente como estancamiento, se siente como abandono. Pero observa con más atención. El mal tampoco ha avanzado. La oscuridad lo intentó, pero no pasó. El caos intentó instalarse, pero fue contenido. Y esto, aunque invisible, es una señal de protección. Es Dios construyendo muros donde solo ves rutina. Es el cielo manteniendo a raya el mal mientras prepara tu corazón para la próxima temporada. Podrías pensar que la falta de movimiento es señal de la ausencia de Dios, pero Dios no solo se manifiesta con milagros visibles, también se revela en liberaciones que nunca supiste que necesitabas. Hay dolores que nunca llegaron, hay pérdidas que se evitaron sin que te dieras cuenta, y hay una paz que no encaja con el momento que vives, una paz que no tiene sentido, que no viene del mundo, que no nace de las circunstancias. Esta paz silenciosa es una respuesta espiritual, es un escudo, es el cielo diciendo, aunque no lo veas, estoy aquí. Algunas puertas no se abrieron, algunos cambios no ocurrieron, pero ¿y si lo que llamas estancamiento es en realidad preservación? ¿Y si ese trabajo que te negaron, esa relación que no regresó, ese proyecto que no avanzó, fueran la forma silenciosa en que Dios te decía, esperé a que entendieras que no todo lo que parece una bendición viene de mí? Quizás llamaste castigo a lo que era un desvío de la tragedia. Quizás lo que parecía abandono era solo el cuidado de un padre que prefirió protegerte en silencio en lugar de explicártelo con palabras. Piensa en Moisés, oró ante el mar, pero el mar no se abrió mientras hablaba con Dios. El mar se abrió cuando dio el primer paso, cuando avanzó aunque no había camino. A veces, el cielo espera tu fe para revelar el milagro. Otras veces, el milagro ya está sucediendo, solo dentro de ti. Simplemente aún no te has dado cuenta. Así que cuando todo parezca igual, detente y observa. Si el mal no ha avanzado, si el peso no ha aumentado, si la angustia no ha triunfado, entonces el cielo está obrando. Y aunque Dios no haga ruido, sigue poniendo límites a lo que el enemigo puede tocar. Estás protegido, incluso en silencio, incluso sin señales. El cielo está obrando. Y quizás el mayor milagro ya está sucediendo ahora mismo. Sigues de pie, sigues respirando, sigues creyendo. Y eso, en sí mismo, es un testimonio. Relaciones que se cortaron sin explicación. Algunas personas se van de tu vida tan abruptamente, tan sin previo aviso, que se siente injusto. Se siente como un abandono, se siente como una traición. Pero no toda ausencia es una pérdida. A veces es un alivio disfrazado. A veces el cielo responde a lo que no tuviste el valor de pedir y corta por ti lo que aún insistías en cargar. Porque te aferrabas a lo que te enfermaba, porque aún llamabas amistad a lo que ya era dependencia, porque incluso exhausto no querías soltar. Entonces el cielo te suelta. Había lazos que parecían prometedores, personas que llegaban con palabras bonitas, gestos amables y la apariencia de una bendición, pero detrás del cariño había veneno, disimulado, silencioso. Una especie de presencia que poco a poco te robaba la paz, que te distanciaba de tu esencia, que te chupaba la luz, y tú, con un corazón lleno de fe, intentaste justificar, intentaste salvar, intentaste reconectar lo que Dios ya había separado, porque confundiste la necesidad con el amor, porque temías estar solo, porque creías que el perdón era repetir el mismo ciclo. Pero la verdad es que el cielo nunca te pidió que cargaras con quien te arrastraba. El cielo nunca te exigió que te quedaras atrapado donde tu alma ya gritaba libertad. El cielo solo esperaba que entendieras. No toda separación es un castigo. Algunas son liberación. Y cuando esa conexión terminó,
cuando esa amistad se enfrió, cuando esa persona desapareció, Dios ya había visto el futuro, ya había percibido lo que tú no podías, ya había decidido proteger tu corazón, aunque eso significara herirlo al principio. La ausencia que hoy duele podría ser la presencia que te destruiría mañana. Y cuando la distancia trae alivio, aunque esté mezclada con añoranza, es señal de que tu alma ha respirado, de que algo se ha roto, pero también algo se ha restaurado en ti. No ignores este alivio. Es una señal, es una respuesta, es discernimiento del cielo. El cielo corta antes de que el veneno se extienda, y si te sientes culpable, respira. No pecaste al alejarte de quienes te hicieron daño. Obedeciste, maduraste, y Dios lo vio. Dios te vio intentando, insistiendo, orando, perdonando, incluso cuando era difícil. Y ahora, Él te da descanso, aunque sea en silencio, aunque parezca extraño, porque la protección divina a veces llega como una despedida inesperada. Y tú, incluso herido, fuiste perdonado, y eso es gracia, es liberación, es amor. La invitación rechazada, el trabajo que no llegó, la puerta cerrada. Es difícil aceptar que algo que parecía correcto no se materializó. Esa oportunidad tan esperada, esa invitación que parecía una respuesta, esa oportunidad que juraste que sería el punto de inflexión de tu vida. Cuando todo sale mal, el alma se pregunta, ¿dónde me equivoqué? Pero, ¿y si el error no fue tuyo? ¿Y si el cielo te dijera que no, no porque no fueras capaz, sino porque eras demasiado valioso para entrar en un lugar que luego revelaría destrucción? A menudo, lamentas lo perdido sin comprender lo que en realidad evitaste. Llamas fracaso a lo que en realidad era protección. Lo que parecía un camino era una trampa, lo que parecía honor era engaño. Pero el cielo vio lo que había detrás, y cerró la puerta, y silenció la respuesta, y te dejó con las manos vacías, para que no llenaras tu corazón con lo que te alejaría de tu propósito. Había historias como esta. La gente lloraba por un trabajo que les habían negado, por una puerta que no se abría. Años después, descubrieron que la empresa quebró, que el proyecto apestaba a corrupción, que el ambiente era tóxico. Dios lo sabía, Dios lo vio primero. Dios canceló lo que parecía una bendición, pero en realidad era una distracción brillante, porque no todas las buenas oportunidades vienen de Él. Algunas son solo atajos disfrazados que desvían la llamada y hunden el alma. Quizás te hayas culpado por no haber insistido más, por no haber forzado otra puerta, por no haber aceptado esa invitación. Pero hay momentos en que el cielo nos impide seguir, no por debilidad, sino por misericordia. Como Jonás, que huyó del llamado y terminó en el vientre de un pez, aislado, silencioso, pero protegido. Porque incluso en su error, el cielo decidió librarlo de la tormenta que él mismo había provocado. Hay liberaciones que nos mantienen cautivos para que no nos destruyamos en nuestra propia prisa. Si quieres comprender el cuidado de Dios, haz un ejercicio de memoria. Recuerda cada gran pérdida que, tiempo después, resultó ser una gran liberación. No estás siendo castigado, estás siendo preservado. Y aunque no lo entiendas ahora, aunque duela profundamente, el cielo sigue siendo soberano. Y cuando Él cierra una puerta, es porque el otro lado no tiene paz. Y Dios nunca te empujará a donde Él no entraría contigo. Si la cerró, fue protección. Y eso ya es una respuesta, incluso sin palabras, incluso en silencio. Protección disfrazada de espera. Hay momentos en que el alma clama urgencia, pero el cielo responde con pausa. Te sientes listo, sientes que ha llegado el momento, sientes que has soportado demasiado, pero nada sucede. Las puertas no se abren, las respuestas no llegan.
La vida continúa con una dolorosa lentitud, y en este silencio surge una inquietud. ¿Dios todavía me ve? Pero lo que llamas demora puede ser Dios diciendo, espera, todavía no. Esperar no siempre es ausencia, a menudo es protección, una contención amorosa de un padre que conoce el momento oportuno, porque Dios no tiene prisa, y más que eso, conoce los peligros que esconde la prisa. Creemos que Dios actúa cuando se mueve, cuando abre, cuando libera, pero también actúa cuando sostiene, cuando impide, cuando silencia. La voz de Dios es también el momento que Él elige, y si te sostiene ahora es porque te ama demasiado como para dejarte ir sin preparación. Pero esta espera no puede confundirse con parálisis. El Espíritu de Dios nunca nos complace, nos confronta, nos da paz, sí, pero es una paz que conmueve, que desafía, que purifica el interior, que prepara el alma. La zona de confort es algo más. Es el lugar donde el miedo se disfraza de prudencia, donde la fe se convierte en excusa, donde la esperanza se silencia, y por eso, a veces, necesitamos detenernos y preguntarnos sinceramente, ¿estoy esperando porque confío o porque tengo miedo de actuar? Hay momentos en que el cielo nos protege incluso de nosotros mismos, porque, abandonados a nuestra propia ansiedad, ya habríamos entrado en guerras que no nos pertenecían, en alianzas que nos aplastarían, en caminos que nos destruirían desde dentro. Cuando Dios guarda silencio, a menudo es porque nos conoce mejor que nosotros mismos, porque sabe que si habla, huiremos. Por eso guarda silencio, espera, oculta el siguiente paso para sanarnos incluso antes de que empecemos. Quizás estés pasando por esto ahora mismo, un momento en el que todo parece estancado, pero no es un castigo, es cuidado, es preparación, es Dios desarraigando viejos miedos, inseguridades arraigadas y la prisa disfrazada de fe. Y cuando Él se dé cuenta de que tu alma ya no necesita la prisa como muleta, entonces te liberará, te abrirá, te mostrará. Pero hasta que eso suceda, recuerda esto, el silencio de Dios es un abrazo invisible y en el fondo lo sientes. Sientes que algo se está abordando, que algo se está protegiendo, que aún no sabes qué, pero sabes que no estás solo, y esa sensación, esa intuición que insiste en decir, aún no es el momento, es el cielo protegiéndote, cuidándote y diciéndote, confía, sigo al mando, incluso en silencio, incluso sin prisas, aunque aún no lo entiendas, porque el amor de Dios no se mide por la velocidad, sino por la fidelidad de un cuidado que nunca falla, el aislamiento que cura. Hay una especie de soledad que se siente como un castigo, un silencio en tu alrededor que resuena como rechazo. Intentas comprender, pero no encuentras razón. La gente se aleja, las voces se desvanecen, las invitaciones cesan, y de repente estás solo. Al principio duele, sientes que te han arrebatado algo, sientes que Dios te ha dejado al borde del camino, pero con el tiempo, si escuchas con atención, te darás cuenta de que este aislamiento huele a santuario. Es como si el cielo hubiera cerrado las cortinas para sanar lo que nadie más puede tocar. Cuando todo queda en silencio por fuera, es porque algo necesita sanación por dentro. El cielo te reúne no para castigarte, sino para purificarte, para eliminar lo que has permitido acumular. Heridas, expectativas frustradas, viejas culpas, cansancio oculto. Dios no te apartó del ruido por casualidad, te apartó del tumulto porque el sonido exterior ahogaba el clamor de tu alma. Y en este espacio sin ruido empiezas a oír de nuevo, no con los oídos, sino con el espíritu. La desesperación por respuestas rápidas a menudo obstaculiza este proceso.
La prisa por volver a la acción, por reconectar, por recuperar lo que ya no tiene sentido. Pero este tiempo de ausencia tiene un propósito, no para excluirte, sino para reorientarte. Porque hay sanaciones que solo ocurren en el desierto. Hay revelaciones que solo surgen en la cueva. Y hay voces de Dios que solo se escuchan cuando todo lo demás queda en silencio. Elías lo sabía. Huyó a una cueva pensando que era el fin, pero allí, escuchó el susurro de Dios. No llegó en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego. Llegó en silencio, llegó suavemente, llegó con precisión. Este es el tipo de protección que al principio cuesta entender, porque se siente como abandono. Pero es cuidado. El cielo te apartó de la escena porque vio que estabas demasiado agotado para seguir dando. Porque notó que te perdías en las palabras de otros, olvidando tu propia voz. Así que te acogió. Y en este retiro comienza la purificación, la reconstrucción. Si estás ahí, en este lugar de silencio, respira. No es el final. Es un nuevo comienzo. Es la pausa sagrada antes de la siguiente temporada. Es el cielo sanando lo que ni siquiera sabías que estaba roto. Y cuando todo esté listo, cuando tu espíritu esté limpio, cuando tu visión sea clara, Dios abrirá el telón de nuevo. Pero hasta entonces, acepta esta soledad como sagrada, porque lo es. Es Dios apartándote para restaurar, y lo que Él restaura, regresa diferente, regresa fuerte, regresa lleno de paz, regresa sanado, cuando el peligro no te alcanza y ni siquiera te das cuenta. Hay liberaciones que brillan como milagros, y hay otras que pasan desapercibidas, silenciosas, ocultas tras demoras, negaciones o distancias. Y es precisamente en estas donde el cielo obra con más fuerza, porque las liberaciones que ves te hacen sentir agradecido, pero las que nunca ves, esas te mantienen vivo, te mantienen completo, te protegen incluso antes de que el dolor intente acercarse. Es fácil reconocer el cuidado de Dios cuando te quita algo del camino. Pero, ¿qué pasa cuando te quita algo del camino? ¿Qué pasa cuando esa reunión cancelada te salvó de un accidente? ¿Qué pasa cuando esa cita cancelada te impidió cruzarte con alguien que te habría hundido emocionalmente? ¿Qué pasa cuando esa amistad se desvaneció justo antes de que pudiera arrastrarte a un pozo sin retorno? Tú lo llamas coincidencia, pero el cielo lo llama protección preventiva. No todos los ataques te alcanzan, porque hay ángeles en el camino, hay oraciones antiguas que aún perduran, hay intercesiones que te rodean como muros. No lo viste, pero fuiste protegido. No lo supiste, pero te salvaste. No lo sentiste, pero fuiste liberado. Y esto, por invisible que sea, es prueba viviente de que el cielo sigue velando por tu vida. Y quizás, con las prisas, incluso te quejaste. Pensaste que perdías el tiempo, que las cosas se retrasaban, que la vida se paralizaba. Pero en realidad, fue precisamente ese retraso lo que evitó una tragedia. Fue ese desvío lo que te salvó de caer en una trampa. Fue ese no lo que te protegió de una caída. Hay guerras que nunca tuviste que librar, porque Dios ya las ganó antes de que supieras siquiera que existían. Y por eso la gratitud no puede limitarse a lo que se ve a simple vista. Necesita llegar tras bastidores. Necesita reconocer la mano invisible que evitó la tragedia, la mano que evitó el mal, la mano que cerró la puerta, la mano que te protegió en la oscuridad. Dios no actúa solo cuando se lo pides, actúa todo el tiempo, incluso mientras duermes, incluso cuando te quejas, incluso cuando ni siquiera te das cuenta de que necesitabas protección. Hoy, quizás estés ahí, intentando comprender los porqués,
intentando encontrarle sentido a los retrasos, las pausas, las ausencias. Pero ¿qué pasaría si, por un instante, observaras todo lo que no sucedió? Los accidentes evitados, las crisis que no llegaron, los dolores que se detuvieron antes de que pudieran siquiera surgir. Quizás entonces, en ese instante de conciencia, reconozcas: fui protegido. Y esa frase, incluso dicha en silencio, ya es una oración, ya es una alabanza, ya es una gratitud, porque el cielo actúa, incluso cuando no lo ves, incluso cuando no lo entiendes, incluso cuando ni siquiera sabes que estás siendo protegido. El desorden interior que te impide entrar donde no debes. No toda inquietud proviene del miedo. No toda ansiedad es señal de debilidad. A veces es el espíritu alertando al alma. Es el cielo encendiendo luces rojas por dentro, mientras todo parece verde por fuera. Miras esa oportunidad y piensas: todo está tomando forma. Pero al mismo tiempo, sientes un peso en el pecho, una angustia silenciosa, un desconcierto que no puedes nombrar. Es como si algo dentro de ti gritara, pero intentas silenciarlo con oraciones que, en el fondo, ya conocen la respuesta. Esta inquietud no es la oposición del enemigo, es discernimiento divino, porque Dios también habla a través de lo que no tiene sentido sentir. El alma siente antes de que el cuerpo comprenda, y a menudo Dios te protege haciendo que tu propia paz se retire de una situación que parecía perfecta. La invitación era buena, el entorno era hermoso, la propuesta parecía justa, pero en el fondo algo no encajaba, algo te impedía avanzar con facilidad. E intentaste espiritualizarte, intentaste persistir en nombre de la fe, intentaste transformar en una misión lo que el cielo nunca autorizó. Pablo vivió esto, un hombre lleno del Espíritu, listo para predicar, ansioso por cumplir su llamado. Pero cuando intentó ir a Asia, el Espíritu Santo lo detuvo. No hubo pecado, no hubo error, hubo redirección. No todo lo que es una misión es para ahora. No todo lo bueno es la voluntad de Dios, y a veces el cielo protege cerrando incluso las puertas sagradas, porque sabe que si entras en esa estación fuera de tiempo, te perderás en el camino. Esta es una de las protecciones más difíciles de aceptar, porque todo parece estar bien, menos tú, porque nadie a tu alrededor entiende por qué te resistes, pero en el fondo lo sabes. Tu alma se revela, tu paz está oculta, tu esencia está constreñida, y esto, por confuso que parezca, es el cielo diciéndote: este camino no es para ti. No estás en crisis, estás discerniendo, y la incomodidad que sientes es señal de que el Espíritu aún te guía, aún te confronta, aún te protege, porque Dios no te permitirá entrar donde su presencia no te acompaña. Y por mucho que duela detenerse, por mucho que parezca un desperdicio retirarse, por mucho que se sienta solitario decir no, cuando todo y todos dicen sí, esto es madurez espiritual, esto es obediencia, esto es protección. A veces el cielo te protege haciendo que tu alma se rebele contra aquello que te separa de Dios. Y en ese grito silencioso del alma hay dirección. Hay una respuesta, hay cuidado, aunque aún no lo entiendas, aunque parezca extraño, aunque duela demasiado, aceptarlo, porque el cielo nunca te permitirá entrar en un lugar donde pierdas tu verdadera identidad, y eso ya es una forma de salvación. El cielo te está protegiendo, incluso en el silencio de Dios. Quizás has llegado hasta aquí esperando una respuesta diferente, una señal clara, un milagro contundente, un cambio inmediato. Pero Dios no siempre actúa con fuerza. A veces actúa distraídamente y, sin embargo, está ahí, presente, vigilante, cuidando cada detalle que aún no has visto, porque el silencio de Dios no es un vacío.
Es un espacio sagrado donde Él construye, protege y prepara sin fanfarrias. Quizás te hayas sentido ignorado, quizás te hayas sentido olvidado, quizás incluso hayas creído que cometiste un error tal que perdiste el favor de Dios. Pero la verdad es que el cielo tiene maneras de amar que no siempre reconoces en el momento. Ama cuando abre caminos, pero también ama cuando los cierra. Ama cuando une a las personas, pero también ama cuando las separa. Ama cuando incumple tus deseos, pero ama aún más cuando te impide hacer algo que te aleje de Él. Este silencio que sientes no es un castigo, es un escudo, es el lenguaje del profundo cariño, es el cielo que te rodea con barreras invisibles para que lo que pertenece a Dios permanezca y lo que no se vaya antes de que te vuelva a herir. Y si miras con los ojos del Espíritu, te darás cuenta. Muchas de las cosas que perdiste eran precisamente las que impedían que tu corazón respirara. No estás estancado, estás protegido, no eres rechazado, estás preservado. Dios no te ha abandonado, te puso bajo una nube, como hizo con el pueblo en el desierto. De día, sombra, de noche, fuego, siempre presente, siempre cerca, siempre guiando. Incluso cuando el pueblo no podía ver la dirección seguía ahí. El silencio de Dios no es ausencia de respuesta, es una forma de respuesta. Es cuando Él decide que es mejor protegerte que dar explicaciones. Es mejor cuidar tu corazón que complacer tu ego. Es mejor ocultarte por un tiempo y luego revelarte en paz, completo, sanado, porque el cielo no tiene prisa, pero tampoco se equivoca. Él espera el momento oportuno y en ese tiempo te cuida. Y ahora, si miras atrás con honestidad, te darás cuenta. Te salvaste, te desviaste, te escondiste. Y aunque todo esto llegó sin explicación, sin previo aviso, sin ruido, el cielo estaba allí, trabajando en silencio, entregando en silencio, amando en silencio. Y este amor, aunque silencioso, te ha sostenido hasta ahora. Así que la próxima vez que el silencio te pese, recuerda, puede que no estés escuchando a Dios, pero Él aún te ve, aún te protege, aún te ama. Y eso es todo lo que necesitas, porque incluso sin palabras, el cielo sigue hablando, y cuando habla, siempre es para cuidar, siempre para proteger, siempre para salvar. Ahora que has escuchado cada evidencia, quizás tu corazón empieza a comprender que el cielo nunca dejó de obrar, nunca te dejó desamparado, nunca guardó silencio por falta de amor. Todo lo contrario, guardó silencio porque ama demasiado. Guardó silencio porque sabe cuánto necesitaba tu alma protección antes de cualquier explicación, porque hay respuestas que sanan, pero hay silencios que salvan. Has experimentado puertas cerradas, pérdidas dolorosas, separaciones injustificadas y tiempos de espera aparentemente eternos. Pero en medio de todo, Dios estuvo ahí, velando por tu historia desde detrás de escena, protegiéndote de decisiones precipitadas, relaciones destructivas y trampas espirituales. E incluso cuando no entendías, incluso cuando clamabas por dirección, el cielo ya respondía con liberación. No te olvidan, te protegen, te preparan, te fortalecen, porque hay promesas que solo se cumplen tras el silencio. Hay sanaciones que solo ocurren cuando todo a tu alrededor se aquieta. Y hay llamados que solo florecen cuando el alma aprende a confiar, incluso sin comprender. Y tú, que has soportado tanto, que has resistido tanto, que has seguido creyendo incluso en silencio, estás más cerca de lo que imaginas. No te culpes por protegerte. No te arrepientas de haber dicho que no. No te avergüences de alejarte de lo que te hacía daño. Dios vio, Dios aprobó, Dios sostuvo y ahora lo confirma. No te equivocaste al protegerte. Obedeciste, maduraste,
Y eso tiene valor en el cielo, aunque nadie lo haya reconocido, aunque nadie lo haya aplaudido. El cielo te protege, sigue haciéndolo, incluso cuando todo parece igual, incluso cuando nada tiene sentido, incluso cuando sientes ganas de rendirte, porque el amor de Dios no depende de tus certezas. Él permanece firme, incluso cuando eres débil, sigue cuidándote, incluso cuando no te das cuenta, y seguirá haciéndolo hasta que mires atrás y digas, con lágrimas de alivio, fue Dios, fue Él todo el tiempo. Que dejes este video con paz en tu corazón, con discernimiento en tu mirada y con la certeza de que, aunque el cielo esté en silencio, Él sigue actuando. Él sigue cuidándote, Él sigue amándote con un amor que te protege, incluso de lo que no puedes ver, porque este es el Dios al que sirves, un Dios que no abandona, un Dios que ama incluso en silencio y salva, incluso cuando todo parece estar en calma. Él está contigo, siempre lo ha estado y siempre lo estará.